Vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Vuelvo a repetir en qué lugar se encuentra. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Vamos a ver hasta el versículo 33. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar, dice, de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea, les quitaron el lugar y justamente pusieron a otras personas para vivir ahí. Incluso, no sé si en este reino específicamente o más adelante, lo que hoy conocemos como Palestina, justamente fue creado o fue llamado incluso así, porque la idea de aquellos que habían sido los que habían dominado Israel era borrar el nombre de Israel de la tierra. Entonces, esto no es tan extraño que les quiten justamente sus tierras y ahora sí que, como quien dice, pongan a otras personas a habitar la tierra que en teoría era y es, era principalmente de Israel. Entonces, esto lo vemos incluso aquí. Dice, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y esto es incluso algo que ya había determinado el Señor anteriormente, que había dicho él que iba a sacar a Israel de esa tierra porque ellos habían hecho conforme a las malas acciones de las naciones que ya había quitado él. Por tanto, si iba a quitar, aunque sea por un tiempo, al pueblo de Israel, que bueno, en teoría en ese momento la decisión de Dios había sido ya quitarlos por completo, obviamente no iba a permitir que estas naciones también hiciesen lo que se les pegase la gana, por decirlo así, sino que él iba a mostrar, ¿no?, que él tenía dominio sobre esa tierra, aún sobre todas esas cosas. Si algo hace Dios, y esto es algo que nosotros tenemos que entender, es que a pesar de nuestros errores, Dios nunca es humillado. ¿A qué me refiero con esto? Lo vemos incluso en la Escritura. En una ocasión hubo una situación en la que el arca de Dios fue enviada a un lugar en el que se había dicho que no la enviaran porque realmente no iban a ganar. Eso está en el libro de Samuel, los primeros capítulos. Justamente es enviada el arca de Jehová, dice la Escritura, al pueblo en la guerra en la que estaban. Y el pueblo hizo un gran grito y se espantaron los de las otras naciones. Dijeron, ha llegado el arca del Señor delante de Israel, ahora tenemos que esforzarnos, pelear y ganar. Y justamente ganan. Pero cuando ganan, se llevan el arca del Señor a la ciudad, justamente, no me acuerdo, creo que era de los filisteos, y el Señor ataca esa ciudad justamente con lo que viene siendo plagas y otras cuestiones que ellos terminaron diciendo, ¿saben qué? Es porque tenemos el arca de Dios aquí, hay que devolverla, y la devolvieron. Y bueno, ahí está toda la historia. ¿A qué voy con esto? Una característica de Dios es que Dios no es humillado juntamente con su pueblo, al contrario, Él siempre es exaltado a pesar de que por el pecado de su pueblo ellos sean humillados. Y esto es algo que nos sucede incluso en nuestra vida. Dios, si algo tienen que tener en cuenta, Dios nunca va a... Dice la Escritura que Él no comparte su gloria, pero además no la va a perder. Él siempre va a ser reconocido como justo. Y esto es adelante de todos. Por lo mismo, entre tanto que nosotros podamos... Tenemos dos opciones, eso es a lo que quiero llegar. Nosotros delante de la gente tenemos dos opciones. Ser parte, vamos a decirlo así, o uno de los propósitos o motivos por los que la gloria de Dios es reflejada delante de los hombres, o podemos ser motivo de vergüenza y ser excluidos de la gloria de Dios, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. Dios no pierde su gloria, Dios no deja de ser Dios. Hubo una frase que un día una persona dijo, y es cierta, y se agradece que uno la aclare así. Dios no nos necesita, Dios nos quiere. Dios no necesita que nosotros estemos y hagamos para que su gloria sea mostrada. No, Él tiene el poder para hacerlo por su propia cuenta, pero Él nos ama tanto que quiere hacernos partícipes de su gracia, ser partícipes de su honra, ser partícipes de ello,
Por eso mismo nos llama y nos llama y nos llama al arrepentimiento. No porque nos necesite, porque esa es una frase muy dada, ¿no? De Dios te necesita para algo. No, no te necesita. Si no te levanta a ti, levanta a otro. Y si es necesario, las piedras mismas harán tu trabajo. La realidad es que estamos en la situación de saber si somos o no partícipes de lo que Dios quiere hacer. Y esto es en todo. En una obra redentora, en mil y un cosas. Lo vemos incluso con Elías, aunque Elías no fue desechado como profeta, y esto lo quiero dejar claro porque esto ya lo hemos visto, que Elías era amado, de manera que justamente él habla con Jesús cuando está en el monte, cuando la transfiguración de Jesús y todo eso. Pero sí, cuando Elías dice, Señor, ya no puedo, ya quítame la vida, le dice, ok, voy a poner a otro profeta. Y puso a Eliseo, y sabemos que Eliseo incluso hizo más milagros. Eliseo nunca se muestra en la escritura que dudara, que tuviera miedo, que se preocupara, nunca. ¿Esto qué dice? ¿Que él era mejor profeta? Pues vamos a decirlo hasta cierto punto, que él estaba mejor preparado. Y esto es algo que pasa y puede pasar siempre. Dios mismo lo dice, que él ha escogido a lo necio del mundo y a lo que no es, para justamente humillar a lo que es. Entonces Dios perfectamente no necesita personas preparadas, pero si tiene que poner personas preparadas, lo va a hacer. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hermanos, tengan conciencia. Si ustedes han sido llamados a algo, háganlo. Dios les dará la capacidad, porque si ustedes no lo quieren hacer, no es como que Dios le falte, vamos a decirlo así, la capacidad de poner a uno más preparado. Dios te puso a ti porque Él quiere glorificarse en ti. Ahora, si tú desechas esa gracia, pues obviamente va a poner a otro. Por eso Pablo decía con temor, delante de Dios, obviamente un temor reverente. Decía él con libertad, o sea, ustedes esfuércense y tal, y dice, y yo también, porque no sea que siendo yo heraldo para muchos, yo sea desechado. Entonces, es bien importante no desechar la gracia de Dios en todos los sentidos. Dios no nos necesita para su gloria, Dios nos quiere para su gloria, Dios nos preparó para su gloria. Tal y como dice la palabra de Dios en cuanto a la ordenanza a nosotros, vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y eso es algo que, somos partícipes de ello por la gracia de Dios. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 16, si no me equivoco. Entonces, Dios no va a ser humillado, Dios no es humillado, Dios no puede ser burlado. Entonces, de nosotros depende, del corazón, de no endurecer nuestro corazón, de rogar a Dios de que nos dé fuerza, capacidad y entendimiento, y en que estemos preparados para ser parte de lo que Dios obra, de ser parte de o partícipes de su gloria, o de ser desechados, porque la gloria de Dios no dejará de ser de Dios. Eso es una realidad. Nunca pongamos en nuestro corazón una arrogancia para decir, es que Dios me necesita para esto. No te necesita. Te ha levantado porque te está dando un beneficio, un regalo, gracia, para que tú seas partícipe juntamente de esta obra. No la deseches ni la menosprecies. No la deseches ni la menosprecies, a lo que Dios te haya llamado. Fíjense, yo les he dicho incluso en algunas ocasiones que no es necesariamente que todos vayamos a ser predicadores. Yo les doy un ejemplo de una persona... un segundo, denme un minuto. Yo les doy un ejemplo de una cosa que a mí me parece bastante útil y buena, que incluso yo agradezco, por ejemplo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy queriendo aprender idiomas. Estoy tratando de aprender el inglés, andamos una persona y yo practicando el inglés con esa intención, ¿no? De aprender el idioma, porque yo sé que Dios en algún momento va a querer que lo utilice. Ya es algo que he hablado con él, ya me dijo que idiomas también son los que tengo que aprender, y pues ando en eso, ¿no? Y Dios mediante, y Dios quiera, me dé la disciplina también para no dejar de lado ese idioma, ni ninguno de los idiomas que tengo que aprender, y al final lo consiga. Ahora bien, gracias a Dios hay una persona, una hermana que me está apoyando, en sí es la hermana Naomi, me está ayudando justamente con el idioma, con los inicios, con lo que ella conoce del idioma, y eso es un servicio para el Señor, porque claro, imagínense en esta cuestión, ¿no? Yo sé 3, 4 idiomas, pero yo no predico.
Dios no me llamó a eso, Dios me tiene en mi trabajo, Dios me tiene con mi familia, Dios me tiene para hablarle a mi familia, Dios me tiene para hablarle a los de mi trabajo, pero Dios no me puso en un púlpito. Pero me dio la capacidad de aprender idiomas, me dio la capacidad de saber varios idiomas. Yo, como siervo del Señor, sirviendo a su iglesia, puedo perfectamente enseñar a los hijos de Dios, sobre todo aquellos que se dedican a la predicación, justamente otros idiomas, o incluso ser parte, vamos a decirlo así, de ser un traductor de esos idiomas para las personas que predican la palabra, y eso es un gran servicio. Por ejemplo, vamos a decir lo siguiente: ¿se imaginan que mis videos, por ejemplo, pudiesen ser traducidos? Yo incluso tengo planeado ya a futuro, ahorita no, justo traducirlos, pero por ahorita tengo pensado con ¿cómo se llama? Con la inteligencia artificial. Pero imaginen lo siguiente: yo los quiero traducir con la inteligencia artificial. ¿Yo cómo sé que realmente fueron traducidos tal y como yo quería que fueran traducidos y como deberían ser traducidos? Necesito una persona que sepa el idioma. Eso es un gran servicio también delante de Dios, el hecho de que haya una persona que apoye con ese conocimiento que Dios le ha dado. Y se hace que partícipe justamente de la obra, en la cual no es que Dios lo necesite, es que Dios los quiere hacer partícipes. Porque bueno, les doy el ejemplo ahorita. Dios ha hecho tanto que al día de hoy, por ejemplo, ya no necesito, ya no necesitaría yo como tal conseguir una persona que sepa un idioma. Tal vez yo pago, por ejemplo, una inteligencia artificial que me doble el video. Ahora, yo prefiero hacer eso antes que un hermano, por ejemplo, o una hermana apoye justamente en ese ministerio. Yo pienso que no. Yo quiero que también ellos sean partícipes de esa gracia que Dios tiene para con nosotros. Entonces, a lo que quiero llegar, de nosotros depende. Muchas veces de nosotros depende, y del amor que tenemos y del tiempo que queramos otorgarle a Dios, ser partícipes o no de la gracia del Señor. Porque siendo maestros de algunas cosas, a veces no lo queremos ser. Les doy un ejemplo. A lo mejor yo soy una gran persona laboralmente hablando, ¿no? Soy una persona muy entregada al trabajo, y la verdad yo aprendí delante de Dios a vivir mi trabajo en la gracia de Cristo, ¿no? A que mi trabajo sea prosperado por Cristo. Yo conocí, incluso me acuerdo, a una predicadora. Ellos saben lo que pienso de las predicaciones de mujeres. Sin embargo, había una cosa que ella tenía muy marcada, y ella lo hacía mucho en cuanto a estas cuestiones. Ella hacía como conferencias, creo que ella hacía conferencias. Ustedes saben mi detalle con las predicaciones en la iglesia, pero en las conferencias yo no le veo ningún problema, porque vuelvo a lo mismo, no es en la iglesia, entre otras cuestiones. Ella hacía conferencias de algo que se llamaba la economía en Cristo, o algo así mencionaba, no me acuerdo cómo estaba la situación, pero ella hablaba de finanzas sanas, y esas finanzas sanas siempre iban basadas en el carácter bíblico, ¿no? Ella decía que ella había vivido justamente una vida en la que Dios le enseñó a organizarse económicamente según los parámetros bíblicos, ¿no? Cuidar, dar al Señor lo que es debido, honrar al Señor con sus primicias y otras cuestiones, y que Dios la había prosperado por ello, no solamente en lo económico, obviamente, pero sí es principalmente el punto en el que ella se enfocaba. Entonces ella, cuando daba conferencias, hablaba de todo esto y exhortaba a las personas a que no ignoraran que si Dios les provee, ellos debían de ser fieles para con Dios, y que si Dios no les proveía, aún con todo y eso, no olvidaran que Dios es fiel y les proveerá lo necesario. Entonces, entre otras cuestiones, ella hablaba mucho de esto. Ahora imagínense una situación con el trabajo. Dios me ha prosperado en el trabajo, me ha hecho crecer en el trabajo. Yo, si dejo ese conocimiento solo para mí, voy a tener a muchos hermanos en la fe trabajando estresados, fastidiados, cansados, que no saben cómo tener su trabajo sanamente en Cristo Jesús. No saben, por ejemplo, que no se tienen que afanar, que ignoren por completo la idea de, por ejemplo, perder tiempo allá e ignorar a su familia. ¿Por qué? Porque ellos no están entendiendo las características de la misma Escritura, que dicen que no nos afanemos, que no dejemos, vamos a decirlo así, que los hombres se adueñen de nosotros. De tal manera que, por ejemplo, si tu trabajo es de 8 horas, cuando las 8 horas terminen, tú te vas. Oye, pero es que no se puede hacer eso porque me van a despedir.
Pues a lo mejor ese no era el trabajo que necesitabas, porque te estás afanando, y no solo te estás afanando, sino que directamente estás perdiendo a tu familia, vas a perder el tiempo que le tenías que dedicar a Dios, vas a terminar hasta perdiendo tu propia salud por querer sacrificarte y esclavizarte a los hombres por algo que al final de cuentas es Dios quien te lo da, el sustento. Entonces, al no tener esa perspectiva, mucha gente está atada por Satanás a sus trabajos, estresados, teniendo como dioses a sus jefes. No, ni le hables porque temiéndole más a sus jefes que a Dios. No, es que si no voy al trabajo, por ir a la iglesia, no sabes la que me va a caer allá. ¿Por qué temen a los hombres? Bueno, porque de alguna manera quienes sí han descubierto y han sabido cómo es vivir una vida laboral en Cristo, vamos a decirlo así, tampoco se han animado a dar ese servicio al Señor, hablando a los hombres, a la iglesia, y decirles, oigan hermanos, yo sé con certeza, soy testimonio de que no vale la pena matarse en un trabajo cuando es Dios quien te da el sustento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos en nuestro trabajo en el lapso de tiempo que se supone es nuestro trabajo. Y mientras tú seas diligente y cumplas con lo que tienes que cumplir, nadie te va a poder exigir más de las horas que ya tienes. Que ya te ves en la obligación y Dios te va a prosperar porque van a ver que te esfuerzas, van a ver que van a respetarte a ti a diferencia de a otros, van a ver que el Señor está contigo y entre otras cuestiones que al final de cuentas son importantes, como la salud, como el hecho de descansar, porque la palabra dice que la comida no es más que el cuerpo, y esto lo menciona justamente por el trabajo, porque hay gente que para conseguir la comida, vamos a decirlo así, se está matando en el trabajo, se está matando en una hora, se está matando en algo. Y dice el Señor, a ver, no te estoy pidiendo que te desgastes el cuerpo para conseguir de comer. Yo te voy a dar de comer. Tú trabaja, esfuérzate, sé diligente, no más. No es sano. No es sano. Y lo que no es sano a Dios tampoco le agrada. Entonces, el servicio que se le puede ofrecer a Dios incluso es ahí, en experiencia con ese tipo de cosas. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que no necesariamente necesitas, y yo quiero ser muy claro con esto, ser predicador o estar enfrente de una cámara o enfrente de un púlpito para ser partícipe del servicio a Dios. Se los pongo incluso con el trabajo. Hermanos, yo conozco gente que dice, desafortunadamente yo no puedo servir en algo, por ejemplo, en limpieza, servir en servicios generales en la iglesia. ¿Por qué? Ya sea por tiempo, ya sea por esfuerzo. ¿Qué sí puedo hacer? Puedo comunicar, puedo compartir. En el caso de algunos que tienen pues abundancia de parte de Dios, no, pues puedo ayudar a la iglesia económicamente, puedo servir apoyando a los hermanos para que estén bien. Yo, gracias a Dios, estoy bien. A los que veo con necesidad los apoyo, a los que... O sea, y al final de cuentas se hace lo que la Escritura misma dice. Usad las riquezas injustas, o sea, las que no tienen justicia, para justamente que cuando llegue aquel tiempo seamos recibidos en las moradas celestiales. En otras palabras, no hay pretexto para no ser partícipe de la obra del Señor. Es así de simple. No hay pretexto para no ser partícipe de la obra del Señor. Porque ya sea en nuestra casa, ya sea en nuestro trabajo, ya sea aquí en internet, ya sea en la iglesia, ya sea entre creyentes y entre no creyentes, ya sea con nuestra labor, ya sea fuera de nuestra labor, sea con nuestro trabajo, con nuestro empleo o fuera de nuestro empleo, sea con nuestra experiencia o fuera de nuestra experiencia, siempre hay una manera en la que podemos servir a Dios. Está ese gran ejemplo de las personas que, por ejemplo, es que siento que los dientes están chuecos, pero bueno, ya es una cuestión que tengo ya muy marcada. Decía, está la cuestión de los que, por ejemplo, son albañiles, ¿cómo se llama? Soldadores. ¿Tú crees que ese tipo de enseñanzas, aunque sean, vamos a decirlo, como de labores, no son buenas para el pueblo de Dios? Claro que sí. Si todos supiésemos soldar, arreglar tuberías, si todos supiéramos esas cosas, por ejemplo, en nuestras casas, seríamos varones más preparados. En nuestras iglesias no habría necesidad de que se tuviera que estar gastando porque la iglesia sabría, y esos conocimientos a veces no se quieren compartir, o directamente los que saben, por ejemplo, pueden dar servicio a la iglesia
¿Con qué? Con esos conocimientos. Al final de cuentas, siempre hay una posibilidad de ser partícipes de la obra del Señor. Siempre de lo siempre. Siempre. Siempre hay alguna manera de hacerlo. Es que yo no estoy dedicado a una iglesia, es más, ni siquiera tengo ahorita una iglesia porque no vivo cerca de una. ¿Cómo sirvo al Señor? Conoces la palabra en internet. Públicala. Tú lees la escritura, ve un versículo que te parece en el que Dios te habla, agarra tu celular, búscalo en internet, cópialo, y si tienes la Biblia en aplicación, mejor, porque nada más lo copias directo de la aplicación, lo compartes en tus estados, lo compartes en tu red social. Yo he visto, por ejemplo, hermanos aquí que comparten directamente una imagen bonita y ponen un texto bíblico y lo comparten con una musiquita de fondo. Es más, yo les doy miren hermanos, les doy una idea, ¿va? Esto creo que todos lo podemos hacer en nuestros perfiles, todos. La mayoría de aquí creo que tiene WhatsApp, porque creo que la mayoría son de aquí de Latinoamérica y creo que todos utilizamos WhatsApp, o la mayoría. En WhatsApp hay una aplicación ahorita, o sea, dentro de la misma aplicación de WhatsApp, que es una inteligencia artificial. Ahí está, es un circulito azul con colores moraditos y azul y no sé qué. Tú te metes a esa inteligencia artificial y le dices, hazme una imagen de un paisaje bonito, de un bosque, con un río, con no sé qué cosa, y te da una imagen bonita. Esa imagen la agarras, la editas, como le agregas un texto, le agregas un pasaje bíblico, vienes aquí a TikTok, aquí mismo en TikTok tú pones compartir imagen, buscas ahí en los sonidos, o sea, en la partecita de arriba te aparece para poner sonidos, le das clic y en el buscador le pones piano. Y te van a salir un chorro de músicas de piano que ni siquiera necesitan, no van a tener una canción pagana, no van a tener ninguna palabra incorrecta. Agarras una, la que más bonita se te haga, compartes esa aplicación y tú acabas de hacer una cosa que puede haber llegado a una persona que necesitaba esa palabra. Todos podemos hacer eso y no nos lleva más de 15 minutos. No nos lleva más de 5 minutos hacer eso. Tenemos un texto en la escritura que nos sirve, que vimos, que nos parece bonito, que nos llamó al corazón. Hay gente que incluso tiene su aplicación con su versículo diario, lo puede agarrar ese versículo diario, va a la inteligencia artificial, se hace una imagen, esa imagen la edita en cualquier editor, nada más agrega el texto de la Biblia, pega el texto de la Biblia, lo pone en esa imagen, viene a TikTok, lo comparte y le pone nada más una musiquita y se acabó. Es más, le puede escribir abajo si quiere, esta palabra, oh Dios me ha hablado, para tal, lo que ustedes quieran. Todos nosotros, 50 y tantas personas, somos ahorita 58, 59 personas que se atrevan justamente a hacer eso todos los días. Compartir una imagen así, dirás, pero es que no predico. No necesitas predicar, necesitas compartir la palabra de Dios. Tal y como está escrito, el que hable conforme a las palabras del Señor. Entonces, tan solo eso. Oye, pero yo no soy figura pública. No necesitas hacerlo. No necesitas ni mostrar tu cara, necesitas compartir la palabra. Necesitas compartir la palabra. ¿Saben? 59 personas, mínimo, mira, en esto no pasa, y menos en TikTok, mínimo 3 personas van a ver tu publicación. De esas, una puede que reciba la palabra, si es que así Dios lo concede. Pero de 3 personas por 50 y tantas personas, imagínense cuántas personas habremos llegado con palabra, ya sea de ánimo, de exhortación, de arrepentimiento, de gozo, de confirmación. ¿Saben cuánta palabra habremos compartido solamente con esa acción? Y no lleva nada de tiempo. No es complicado, no necesitas editar videos, no necesitas hablar, no necesitas hacer nada más que compartir la palabra del Señor diariamente. No hay más. Y obviamente, ¿no? Lo que yo les he dicho con mucha antelación y se los he repetido tanto, ustedes procuren su propia vida, vean que ustedes lean la palabra, concéntrense primeramente en ustedes servir al Señor en su propia vida, pero también se pueden hacer esas pequeñas acciones que parecen pocas y parecen no pasa nada, realmente no tengo un impacto, pero ¿sabes el impacto que puedes tener en una sola persona que ya se había dado por vencido con una palabra de exhortación, con una palabra de fe, con una palabra de ánimo, con una palabra que le vuelve el espíritu al cuerpo, porque esa palabra es de Dios? Porque tú no estás poniendo tus palabras en sus oídos, ni tampoco en sus ojos, estás poniendo la palabra de Dios delante de él. De una persona que a lo mejor estaba él tratando de distraerse en TikTok,
y justamente le aparece lo que él necesitaba escuchar, o ella necesitaba escuchar. No es imposible, y no hay pretextos, hermanos, para no participar de la gloria de Dios hoy en día. Entonces, vean cómo el Señor muestra delante de los gentiles que Él es Dios, y lo hace siempre. De nosotros depende si ser partícipes de esa demostración de Dios o no. Siguiente versículo 26. Dice: dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios. Y aquella, dice, de aquella tierra, del Dios, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios, del Dios de la tierra. Y aquí vemos una característica que deberíamos tener en conciencia, y es que Dios honra a los que le honran, pero también Dios deshonra a los que están en su contra. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, habla justamente de un sacerdote que estuvo, que es lo que les mencionaba ahorita, ¿no? De ser partícipes o no ser partícipes de la obra del Señor. Capítulo 2, versículo 30. Y al cual le dice lo siguiente, le dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esa es la característica. Entonces, ¿qué vemos justamente en esta ciudad? ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que está sucediendo con estas gentes, con estas personas de estas naciones? Que justamente están pagando, ¿por qué? Por no honrar a Dios, por no respetar a Dios, por no temer a Dios. Y Dios muchas veces se lo va a perdonar, pero otras muchas no lo va a hacer. Y va a mostrar por qué Él es Dios. Y hay muchos testimonios de personas que hicieron burla de Cristo, que hicieron burla de los hermanos en la fe, y justamente tiempo después les fue horrible. Y entonces ellos llegan diciendo: es que yo no pensé que ofender a Dios fuera a hacer que me fuera tan mal. Y muchos de ellos terminan aceptando, con o sin ganas, algunos se convierten, algunos no, que Dios es Dios sobre toda la tierra. Y eso incluye sus propias vidas. Y eso es algo que así va a ser y así será. Por lo mismo, nosotros que somos hijos en la fe, somos hermanos en la fe también, tenemos que tener conciencia de no deshonrar a Dios, sino que con nuestra vida le honremos. Primeramente con nuestras acciones, que nuestra forma de vivir sea recta y correcta delante de Dios, que nuestra primera y única intención sea honrar al Señor, servir al Señor, amar a Dios. Porque de nada nos sirve parecer santos, de nada nos sirve hacer lo que es correcto, si antes el amor de Dios no está en nosotros. De nada nos sirve. Nos volvemos como eso que dice la Escritura, ¿no? Como sepulcros blanqueados. Porque dentro de nosotros hay maldad, no hay Dios dentro de nosotros, no hay conocimiento de Dios, simple y sencillamente actuamos conforme a la imagen. Y eso es algo que Dios no quiere. Pero los que le honran de verdad, y la Escritura habla muchas maneras de honrarle, la primera y la más importante, y esto lo dice Jesús, porque hay un texto, obviamente, y esto ya lo he mencionado, Proverbios dice justamente que honra al Señor con tus primicias y con todos los frutos de con todos los frutos de tu campo, de tus bienes, con todos los frutos de tus bienes y las primicias de tus bienes y no sé qué. O sea, honra a Dios con tus bienes, literal. Pero el Señor Jesús revela una cosa, porque eso es verdad, hay que honrar al Señor con nuestros bienes. Ahora bien, no es lo principal. ¿Hay que hacerlo? Claro que sí, porque con ello demostramos que también no estamos atados a los bienes materiales, sino confiados en el Señor. Pero no es lo principal ni en lo que deberíamos enfocarnos, porque hay gente que comete ese error. Dice: ok, no, pues es que yo le doy a Dios siempre mi diezmo, mi ofrenda, mi esto, mi aquello, mi primicia y esto. Ya, pero ¿y la justicia, la verdad, la fe, la misericordia, el amor, la fidelidad, el conocimiento de Dios, el hecho de la disciplina para conocerle cada día más, el hecho de hablar con Él todos los días, el hecho de entregarte de corazón a su servicio, o incluso principalmente al sentarte delante de Él a escuchar su palabra? ¿Dónde queda?
Eso va más, eso tiene más importancia. No quiere decir que lo anterior no importa, quiere decir que ambas cosas se tienen que hacer dándole prioridad a esta, a la verdad y a la justicia y a lo que agrada a Dios, que va más allá de lo material. Por eso mismo dice el Señor, ustedes diezman la menta y el eneldo y todo lo que materialmente se tenía que diezmar, pero dejáis lo más importante de la ley, la fe, la justicia, la misericordia y el amor. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿cómo honramos al Señor? Con nuestra vida, con nuestra vida, con nuestra dádiva de corazón, pero sobre todo con nuestra forma de ser, para con la gente, para con el mundo, para con Dios principalmente. Entonces, no deshonremos a Dios con nuestras acciones. Acuérdense que la misma Escritura dice en Tito que hay gente que dice que conoce a Dios, pero con sus acciones le niega. No neguemos a Dios de esa manera, porque todo el que niega al Señor será negado por Él delante del Padre y de los ángeles. Pero todo el que le confiese delante de los hombres, y esto es en palabra y en acción, será también Él confesado delante de Dios y de los ángeles del Señor. Entonces, honremos al Señor para que seamos honrados por Él. ¿Por qué? Porque Él da galardón a todo aquel que le busca, Él da galardón grande, Él da al que le busca de corazón, Él no lo desecha, no lo suelta, no lo aborrece y en ningún momento lo desprecia. Al contrario, dice que Él da galardón, Él da, pues sí, como dice uno, no honra a aquel que le busca. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, cuando habla de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6, menciona, diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él, o sea, Dios, que es galardonador de los que le buscan. O sea, sabemos que es galardonador de todo aquel que le busca. Él incluso lo dice en Proverbios capítulo 8, versículo 17, cuando habla de la sabiduría, y sabemos que esta sabiduría misma es la representación de Cristo en su propia, en palabras antiguas, vamos a decirlo así, antes de que Él fuera revelado justamente como el Mesías. En el capítulo 8, versículo 17, menciona de la siguiente manera: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas no se refiere solamente a las económicas y de este mundo, sino a las que son eternas, a las que están allá. Dice, riquezas y honra, riquezas duraderas y justicia. Eso está en el Señor. Así que el que se acerca a Él, tal y como está escrito en Santiago, capítulo 4, versículo 8, perdón, Santiago, acá está, capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, son las personas que nada más no logran tener disciplina, ¿no? De los que, sí lo voy a hacer, estoy decidido, y al rato, ay, ya no traigo ganas. Doble ánimo. Dice, los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones, afligid y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Al final de cuentas, en otras palabras, y lo que nosotros tenemos que entender es, el que honra al Señor es honrado por Dios, porque una manera de honrar al Señor es humillarnos a nosotros mismos delante de Él, porque Él es el Señor, y nosotros no somos nadie sin Él, pero somos todo lo que somos a causa de Él. Entonces nuestra humillación siempre es delante de Dios, en hecho, palabra y acción. ¿Ok? Y cuando nosotros hacemos eso, no duden que el Señor exalta a los que se humillan delante de Él. Muy bien. Siguiente versículo dice, versículo 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llamad allí
a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habite allí y les enseñe la ley de Dios, del Dios del país. Dice, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación hizo sus dioses y los pusieron en sus templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Dice, los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, y los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Safarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech, y a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sebarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. ¿Y por qué creen que esas personas no llegaron justamente, aunque fueron perdonados, vamos a decirlo así? Pues Dios tiene misericordia aún del injusto. Pero ¿por qué creen que también ellos no fueron decididos ni llamados ni escogidos como nación como lo fue Israel? Bueno, tan simple, por la promesa de Dios, claro, pero también porque ellos no honraron a Dios de todo corazón, sino que también tenían sus dioses. Y esto es algo que yo quiero que no pase nunca con nosotros, que nosotros tengamos a Dios, pero también otras cosas que nosotros queremos vivir, desear y poner encima de Dios. No seamos como las naciones paganas, seamos conscientes que si Dios nos ha dado su permiso, su gracia, su amor para ser partícipes de Él, no lo desechemos. Seamos partícipes de Él. Imagínense qué hubiera pasado si estos pueblos hubieran servido al Señor como era debido, sin tener dioses ajenos. Dios los hubiera visto en honra y los hubiera exaltado. Tal vez no como la nación de Israel por causa de la promesa, pero nunca los hubiera desechado a estos. Pero ¿saben qué pasó? No lo hicieron. Nosotros no vivamos ese mismo error, teniendo nosotros esta misma oportunidad, que siendo desechado el pueblo de Israel, no desechado por completo, ¿okay? No quiero que piensen que desechó a la nación de Israel, pero sí como únicos, dándonos a nosotros el permiso también de entrar y ser partícipes del pueblo del Señor. Así como estos que llegaron a las naciones de ahí, no cometamos el mismo error que ellos, sirviendo a otros dioses, a otros servicios, a otros deseos, antes que a nuestro Dios. Para que nosotros, juntamente con la nación de Israel, con aquellos que han creído en Cristo Jesús, seamos también partícipes de la gracia, poder y promesas y amor de nuestro Señor. Y ahí, hermanos míos, terminamos ahora sí el devocional del día de hoy.